trabajo en esa planta. Nosotros con nuestra lucha lo que intentamos también no solamente volver a nuestro puesto de trabajo, sino multiplicar las voces de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que hoy dicen basta de despidos, basta de represión. Que nunca nadie te diga que no sirve luchar, compañeras y compañeros. ¡Nunca! Y nosotros conocemos perfectamente la tradición de lucha de la clase obrera. Nosotros sabemos muy bien que la clase obrera en la historia ha enfrentado represiones feroces, como fue la Patagonia Rebelde o la Semana Trágica. La clase obrera ha luchado contra dictaduras terribles como fue la Libertadora en el 55, o la dictadura de María que con el cordobazo las hizo volar por los aires. ¿Cómo la clase obrera no va a poder pelear con este títere de las multinacionales? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de La Izquierda Diario Mundo Obrero. Teníamos en la presentación ahora esa gran movilización que se hizo por en solidaridad a PepsiCo. Estábamos ahí con Kat y todos los compañeros y compañeras que dimos esa lucha. Hoy también queríamos recordar que sería el cumpleaños de nuestro compañero Leonardo Norriela, también delegado y dirigente histórico de esa fábrica y del Partido de Trabajadores por el Socialismo. Así que queríamos empezar este especial del 1 de mayo, el Día Internacional de Lucha de la Clase Trabajadora, en homenaje a los trabajadores y trabajadoras que hoy están luchando en este país y en todo el mundo. Los que están en la primera línea combatiendo el coronavirus, los enfermeros, las enfermeras, los auxiliares, los médicos, las médicas, los docentes que van a los colegios a solidarizarse y a repartir alimentos en los comedores escolares, con los compañeros y compañeras de textiles de Trelew, los compañeros de Bedtime ahí en Pacheco que están ocupando la fábrica en contra del 50% de rebaja salarial, los compañeros del frigorífico Penta que todavía están en lucha y de todos los compañeros y compañeras que hoy están peleando. Hoy tenemos acá invitados en el piso a Carlos Titín Moreira, dirigente del Partido de Trabajadores por el Socialismo, historiador del movimiento obrero, y a Alejandra Barcelino, obrera de SIAM. Katy, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Camilo? Hola a los compañeros que están ahí en el piso. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando por nuestra red de Lead Multimedios. Es verdad, nosotros queremos homenajear con este programa a todos los luchadores y a toda la clase obrera del conjunto. Nosotros sí tenemos ahí en el estudio y yo los quiero saludar y con un reconocimiento muy importante porque se trata de dos compañeros que nos van a hablar sobre su visión de la clase obrera y el 1 de mayo, que es el tema de este programa especial. Tenemos por un lado a nuestro compañero, hola Titín. Hola Katy, ¿cómo andás? Bien. Él es nuestro compañero historiador de la clase obrera y dirigente del PTS. Y a Alejandra, hola Ale, ¿cómo te va? Alejandra no está ahora acá en el estudio. Bueno. Bueno, seguramente que cuando la vean la van a recordar porque es una joven trabajadora, luchadora y muy recordada por la gran lucha que llevó adelante con los y las trabajadoras de SIAM. Y como bien les decías, en este programa nos queremos preguntar, y nos estuvimos preguntando con Camilo para prepararlo, le queremos preguntar a todos los que nos están viendo y a los que invitamos ahí al piso sobre este 1 de mayo. ¿Es el Día del Trabajo o el Día de los Trabajadores? ¿Es la fiesta del trabajo o jornada de lucha? ¿Es feriado nacional o jornada internacional de conmemoración de los mártires de Chicago? Para que nos contesten, no solamente los que invitamos a participar de este programa, sino a todos los que nos están escuchando, les queremos dejar nuestras líneas de comunicación. ¿Te parece, Camilo? Dale. Bueno, nuestra línea de comunicación vía Facebook es La Izquierda Diario, por Instagram o Twitter,
@Izquierda Diario, o nos pueden escribir también al 11 23 40 98 64. Bueno, bárbaro, sí, estas preguntas que nos hacemos, queremos hablarlas y charlarlas con Carlos Titín Moreira y con Alejandra. Vamos a ver un video, un reportaje que le hicimos para otro 1 de mayo al historiador, compañero Osvaldo Bayer, que falleció en diciembre del 2018, pero queríamos rememorar ese reportaje que explica muy bien el significado del 1 de mayo, para que podamos después comenzar con la entrevista a Titín, si te parece. Y antes les dejo desde ahora ya la invitación para el acto virtual que vamos a hacer mañana, 1 de mayo, a las 3 de la tarde, de la fracción trotskista de la Red Internacional de Diarios de la Izquierda Diario. Va a haber oradores de 14 países en 6 idiomas, así que mañana a las 3 de la tarde y luego a las 5 de la tarde el acto del Frente Izquierda Unidad, que va a cerrar Nicolás del Caño, también le dejamos la invitación. Vamos con el video de Osvaldo Bayer y luego comenzamos con la entrevista. El 1 de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idioma, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este 1 de mayo. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana, no ya por una dictadura o algún militar, no, por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. 100 años después, justamente 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón diciendo que habían sido mal juzgados, un poquito tarde. Lo mismo van a hacer con esos 2 mártires del movimiento obrero, Sacco y Vanzetti, a los cuales se les va a acusar de algo que no habían cometido, se los condena a muerte la justicia en la silla eléctrica. Ya habían cambiado de método, ya no era la horca sino la silla eléctrica. Bueno, 40 años después, en 1967, la justicia norteamericana va a pedir perdón. Pero bueno, ya estaba hecho el crimen. Esto del 1 de mayo va a traspasar todas las fronteras y va a quedar. Y también esa clase trabajadora argentina que recién se iniciaba, que venía de diversos sectores, de diversos países del mundo, va a iniciar el recordatorio de ese 1 de mayo en 1890, el 1 de mayo de 1890, en el Prado Español, esa plaza que está allí en Leandro de Alem, y ahí cada orador va a hablar en su idioma. A pesar de la diferencia de idiomas, se juntaron todos para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las 8 horas de trabajo. El diario La Nación, como siempre, burlón, conservador, va a describir el acto diciendo: no sabemos para qué hicieron el acto si cada uno habló su idioma y no se entendieron. En vez de hablar del ejemplo que era la solidaridad internacional, a pesar de que hablaban idiomas diferentes, lo hicieron y marcaron un mismo camino. Pero van a empezar también las represiones
a los actos del 1 de mayo, que siempre concitó a miles de trabajadores. Lo podemos leer en los diarios de la prensa y La Nación. Por ejemplo, en el 1 de mayo de 1904, en tiempo de Roca, fueron 70.000 obreros, 70.000 obreros. Vamos a juntarlos ahora, 70.000 obreros. Para una ciudad de Buenos Aires que ni siquiera tenía 500.000 de habitantes, que va a ser en La Boca. Y ahí va a caer el primer mártir del movimiento obrero de un 1 de mayo, el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Los obreros ahí fueron atacados por la policía, los obreros toman sobre sus hombros el cadáver de Juan Ocampo, lo van a llevar al diario La Protesta, que era el diario anarquista, el diario de los trabajadores, y ahí lo van a velar. A la noche, Roca ordena asaltar el local de La Protesta, va a entrar la policía, va a romper todo, destrozar toda la imprenta que había, y se va a llevar el cadáver de Juan Ocampo, que es el primer desaparecido de la historia argentina. 12 países, 8 idiomas, una misma voz. La Izquierda Diario, red internacional. www.laizquierdadiario.com. Bueno, seguimos acá, Carlos. Acabamos de ver a Osvaldo Bayer muy claro en su explicación del origen del 1 de mayo. ¿Qué reflexión haces? ¿Te merece? No, yo me quedé pensando la pregunta que hacía Katy, si es un día de fiesta o es una jornada de lucha. Y como bien explicó Osvaldo Bayer, es evidentemente una jornada de lucha. Comenzó como una jornada de lucha. No es que después no fue fiesta del trabajo. Entonces, empieza con una jornada de lucha. Argentina fue uno de los pocos países del mundo que adhirió a la convocatoria que había hecho la Internacional Socialista en un congreso de 1889, vota que los 1 de mayo, y el primer 1 de mayo se conmemoraba, era el de 1890, se hagan actos en todo el mundo en conmemoración, no solo de los mártires de Chicago, sino de la lucha por las 8 horas. Y entonces surgieron, los actos estaban prohibidos. No eran huelgas, si uno hacía un acto ese día o hacía huelga o era después del horario de trabajo. Y como cuenta bien Bayer, como los primeros 1 de mayo en nuestro país, sobre todo cuando comienza el siglo XX y la clase obrera empieza a desarrollar sus organizaciones, son reprimidos, es muy violento. Cuenta el caso de Juan Ocampo, este joven asesinado por las tropas del coronel Falcón y por que presidía Roca del país, y de ahí en más permanentemente los 1 de mayo eran atacados y eran convertidos en una verdadera enfrentamiento con la policía. Eso fue durante muchísimos años, se mantuvo así. Eso no. Recién a mediados de los 20 el régimen, estaban los radicales en el gobierno, lo decretan feriado. ¿Para qué? Para evitar que ese día los trabajadores hicieran paro, se concentraran de a miles, y entonces un feriado empezar con una liturgia de que era un día de conmemorar, pero que ir de picnic, claro. Quitarle el carácter de lucha. Por eso feriado. Y dar el carácter de lucha y que la gente se quedara en su casa, o te digo, hiciera picnic. Sí, como un domingo, como si fuera un domingo. Como si fuera exactamente. Un día de descanso, ¿no? Un día de descanso y a lo sumo un día de reflexión, decían las organizaciones sindicales, en esa época dominada por socialistas, anarquistas y sindicalistas en general, mucho antes de la llegada del peronismo. Ajá, pero siempre se mantuvo el 1 de mayo como un día que los trabajadores de alguna manera reivindicaban, y era una jornada de lucha con este tema de que aunque era feriado, se mantenían los actos. Eso va a ser durante un tiempo, pero no, bajo el peronismo se convierte en la fiesta del trabajo.
El peronismo, para quitarle cualquier atisbo de que fuera una lucha reivindicativa de los trabajadores, Claro. así surgió, contra los empresarios, contra los banqueros, contra los terratenientes, Sí, o los industriales. los estancieros, los industriales, Los la oligarcas. burguesía, como decimos nosotros, la burguesía, o sea, de las dos clases antagónicas y mayoritarias de la sociedad, la clase obrera por un lado y la clase capitalista minoritaria, pero poseedora de todos los medios con que se producen las riquezas, o sea, de la tierra, de los bancos y de la fábrica, no chocaran. Y esa es la ideología última del peronismo, que es que entre el capital y el trabajo tiene que haber armonía. Entonces, si tiene que haber armonía, el 1 de mayo no puede ser un día clasista, o sea, un día de lucha contra los el empresarios, otro. claro. Entonces, es un día de fiesta. No solo ya el feriado que era de antes, sino de la fiesta. ¿Y fiesta de qué? Decía el peronismo. Y la fiesta de las cosas que el movimiento obrero consiguió bajo el peronismo. No que eran producto de luchas ancestrales, de décadas de mártires, de gente presa, y que de muerta. alguna manera el peronismo, para tener el apoyo de la clase obrera, tuvo que hacer esas concesiones, sino que era una concesión divina que daba el general Perón. Y esta relación entre la deidad, Perón, no está ajena. La fiesta del trabajo era la fiesta del trabajo. Era acto en Plaza de Mayo y el orador era Perón. Ah, mira. Un dirigente de la CGT, a veces hablaba Evita y hablaba Perón. Así fue durante el gobierno peronista. Durante el primer y segundo gobierno peronista. Salvo, hubo algunos momentos, el 53 fue muy difícil porque 15 días antes los gorilas en un acto de la CGT en Plaza de Mayo pusieron una bomba, Ah, bien. y dos bombas, y mataron a 7 trabajadores. Lo mismo la gente concurrió al acto el 1 de mayo, pero había mucha bronca. Entre ese periodo, entre el 15 de abril y el 1 de mayo, los trabajadores tomaron venganza por sus manos, quemaron el Jockey Club, la sede de los partidos socialistas, una serie que eran todos los gorilas que estaban agitando contra el gobierno de Perón. Y querían romper esa idea de unidad. No, y el tema es muy interesante, Está bueno. porque la fiesta del trabajo, Hugo del Carril, nada más y nada menos, el cantor por excelencia de la marcha peronista, y la otra marcha, que es poco conocida, porque después se la fue ocultando, es el canto al trabajo. Y que dice más o menos así: hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios. Y sigue, ¿no? Profundamente reaccionaria toda la letra, hecha por Oscar Ivanišević. Los jóvenes no saben quién es Oscar Ivanišević. Fue ministro de Educación en el primer gobierno de Perón y fue ministro de Educación en el gobierno de Isabel. Después, cuando continuemos, les voy a contar, cuando hablemos de la última etapa del peronismo, les voy a contar quién fue este señor Oscar Ivanišević, Que hizo el esta de la letra, letra. junto con Cátulo Castillo, de este canto al trabajo. Mirá, muy bien. Mirá qué cosas se aprende. Un canto para el Papa Francisco hoy sería. Bueno, muy interesante lo que dice Carlos. Me decías, Katy, le querías hacer una pregunta por esto que está contando. No, bueno, lo que vos le preguntabas, que esto fue así incluso en el retorno de Perón. Claro, bueno, sí, esta fue la primera época peronista, o sea, hasta el 55 que vino el golpe, la Libertadora, como se le llama, y después en el retorno de Perón. Claro, el ¿Cómo peronismo, siguió? con la fusiladora en el 55, se termina el peronismo, empiezan los ataques a los sindicatos de parte del gorilaje. Tengan en cuenta lo siguiente: el peronismo logró una sindicalización extendida y masiva de la clase obrera porque a su vez estatizó los sindicatos, o sea, los ligó directamente al rol del Estado, o sea, se logró la masividad a costa de perder independencia. Los trabajadores perdieron la independencia, el 1 de mayo dejó de ser un día de lucha para ser un día de fiesta, pero eso era un símbolo. Lo que era todos los días a día era
entre el capital y el trabajo, para nombrar el capital, nombrar a los capitalistas, y en el trabajo nombrar a los trabajadores, a los asalariados, o dirían entre la burguesía y el proletariado, surgir una tercera posición que se mantenía con el objetivo de actuar en forma mancomunada, cuando todos sabemos que no es así, porque los grandes, como se muestra en la crisis actual, Claro. los grandes capitalistas son los ganadores y los trabajadores somos los que seguimos pagando siempre las consecuencias. Y esa política era fiesta del trabajo y se elegía la reina del trabajo, que era, cada sindicato presentaba a su reina y ahí competían los sindicatos, no por los sillones, sino porque qué sindicato ponía la reina. Y eso se mantuvo. Cortada la tradición. Después vamos a hablar con Alejandra de esta tradición. Cortada la tradición de las fiestas del trabajo, Perón retorna, vino la dictadura militar de Aramburu y Rojas, y después, todo el proceso donde un régimen donde estuvo proscrito el peronismo por 18 años, hasta que, producto del levantamiento del pueblo argentino, cordobazo, Rosario, obligó a retirar a esa dictadura que pensaba quedarse años y convocar elecciones. Ahí viene Perón. Perón no está en el primer 1 de mayo, porque el primer 1 de mayo se hace, el 25 de mayo del 73 recién asume Cámpora, Claro, el gobierno. Entonces Perón asume en septiembre de ese año la presidencia y se convoca al 1 de mayo del 74, es el primero de su tercer gobierno, y el último, porque va a morir dos meses después. Claro. Ese 1 de mayo pasó a la historia porque es el famoso 1 de mayo de enfrentamiento con la tendencia, con los montos y todos los sectores sindicales que respondían a la izquierda del peronismo. Y yo recomiendo a todo el mundo que pueda, que lo vea, que está en YouTube y eso. El discurso. El discurso es terrible, te pone los pelos de punta. Cuando la juventud empieza a reclamar qué pasa, general, que está lleno de gorila el gobierno popular, y Perón le contesta en forma brutal. Pero es muy brutal. Pero esta brutalidad, el otro día buscando en YouTube, antes de esto, es fiesta del trabajo. Y creo que está en uno de los videos. Y con reina. Y con reina, efectivamente, Katy. Eso no sabía. Está con reina. No y nos entonces olvidemos de Isabel le eso. pone la banda a la reina, que creo que era del Sindicato de Obras Sanitarias, si no me equivoco. Perón se tiene que correr porque no cabía nadie en ese palco, porque estaban la reina y las dos princesas. Y en ese clima, que era un clima en la plaza de una tensión brutal, Claro, de grito. Claro. Porque entre la derecha Es peronista, terrible. la burocracia, y la gente de la burocracia, y el ala con los montoneros, Montoneros, y toda la izquierda, la Juventud Trabajadora Peronista, recordemos que estábamos en medio del Pacto Social. Claro. Y que los obreros de Villa Constitución habían salido a enfrentar el Pacto Social y habían derrotado a la burocracia oficial del sindicato metalúrgico. El primer villazo. En el Fue primer ese. villazo, que fue en marzo del 74. Y en abril hacen una gran plenario en Villa Constitución para reforzar ese... Así es. Y juntan a todo el clasismo del país. Va desde Agustín Tosco, los sindicatos combativos, René Salamanca no estaba ahí también. René Salamanca, que dirigía el ESMATA Córdoba, y como yo está Córdoba. desaparecido, era del Así es. del PCR. Me Había parece- estaba lo más graneado del sindicalismo combativo, que enfrentaba a su vez la política oficial de Perón de un pacto social que significaba congelamiento de salarios y los precios se iban desatando. Entonces era un clima de mucha tensión porque empezaba a crujir el pacto social y Perón había intervenido en la provincia de Córdoba. O sea, en la provincia de Córdoba hay un golpe policial de un tal Navarro, que era el jefe de policía, destituyen al gobierno, electo gobierno peronista de Obregón Cano, y se impone un gobierno, se imponía que convocaran nuevas elecciones o que se restituyera el gobierno. No, Perón resuelve no restaurar al gobierno legítimamente electo y pone un interventor. Un interventor y empieza una persecución brutal a los sindicatos combativos. Eso fue en marzo, principio de marzo. A la semana viene el conflicto de Villa Constitución, o sea, es un contragolpe de la clase obrera que golpea a la burocracia sindical metalúrgica y al gobierno en forma indirecta. Y el 20 de abril se hace este gran plenario en
en Villa Constitución. En ese plenario, lamentablemente, participó casi toda la izquierda, menos la Juventud Trabajadora Peronista, la que estaba orientada por los montoneros, porque no querían romper con Perón. 20 de abril, el 1 de mayo, Perón los expulsa de la plaza. 10 días después, Perón los expulsa de la plaza. En ese 1 de mayo diciéndole, vienen estos imberbes a cuestionar a organizaciones y a dirigentes que vieron caer asesinados sin que todavía haya tronado el escarmiento, dice Perón, lo cual es, López Rega se lo ve en la filmación, véanlo, se pone las manos rojas de aplaudir, y era un grito de aura a los matones de la burocracia sindical que ya estaban organizados, muchos de ellos, en las bandas de la AAA, y nosotros que éramos del Partido Socialista, los trabajadores del PST, una semana después, el 7 de mayo, nuestro compañero, el Indio Fernández, es fusilado con un escopetazo de Itaca cuando iba al trabajo, era un trabajador de la zona norte del Gran Buenos Aires, metalúrgico. Y entonces, y después, 20 días después, vino el ataque a lo que se llamó la masacre de Pacheco, el primer ataque a un local legal de un partido que se había presentado a elecciones. Entonces, ese 1 de mayo condensó, Perón lanzó el grito de guerra, va a tronar el escarmiento. No era solo contra la izquierda peronista, era contra todo aquel que se enfrentase a su política de conciliación de clase y aceptación del pacto social a costa de perder conquista, por ejemplo, salarios congelados, por 2 años. Perón va a morir y un año después va a haber la gran... No hay 1 de mayo, porque el 1 de mayo oficial es malísimo, porque está el país en medio de una crisis brutal que va a terminar en la lucha del Rodrigazo y el enfrentamiento con el gobierno de Isabel, pero eso es parte de otra historia. Claro. El último 1 de mayo de Perón, Perón se enfrenta al ala izquierda de su movimiento y a todos los sectores combativos del movimiento obrero. Así termina esa fiesta. ¿Y qué decía el cartel de Plaza de Mayo? Que estaba prohibido ir con banderas partidarias o sectoriales, porque ya la tensión se veía. Claro. Fiesta del trabajo y de la unidad nacional. Esa es la gran pancarta que cruza toda Plaza de Mayo. No fue fiesta y ni fue unidad nacional, porque ese día terminaron a las pedradas y a los palazos. Los montoneros se retiraron de la plaza ese día. Efectivamente. Dejaron la plaza semi por la mitad porque tenían una movilización enorme. Efectivamente. Y ahí esa ruptura, bueno, empieza una crisis en el país que solo la va a cerrar en forma violenta, sangrienta, la dictadura militar. Esa es un poco la historia. Y bueno, y hoy ya es otro tema que me parece que... Hoy ya no hay ningún presidente peronista de Menem que hable en los 1 de mayo, eso no hicieron más. Actos centrales. Ni los sindicatos hacen. Ni los sindicatos hacen actos. Prácticamente han hecho muy pocos sindicatos y muy pocas veces la Secretaría de Actos los 1 de mayo. Sí. Eso ha quedado, en general, quedó en manos de la izquierda, la reivindicación de un 1 de mayo como histórico. Claro, así es. Claro. Bueno, Katy. No, me quedé pensando en esto que planteaba Titín. No sabía lo de las reinas, porque una de las cosas, estudiando un poco el surgimiento de la clase obrera argentina y sus organizaciones, una de las cosas más particulares que tenía también ese surgimiento con sus reclamos era la cuestión del no al trabajo infantil, por ejemplo, y las jornadas de 8 horas, y también una reivindicación de igual trabajo, igual salario, incluso para las mujeres, que hasta el día de hoy lo seguimos padeciendo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso fue cambiado por una reina en el peronismo, lo que plantea, por todo esto que plantea Titín, la lógica del peronismo es una conciliación entre el capital y el trabajo. Entonces, la pregunta yo para terminar, ¿el peronismo puede representar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras? No, el peronismo no lo puede representar porque el peronismo representa los intereses de los sectores patronales. Los sectores patronales también están divididos, por eso el golpe del 55 se lo dan sectores patronales, se lo da el imperialismo y los sectores más concentrados de la oligarquía. Sin embargo, lo apoyaban sectores de la burguesía nacional, que son los que lo van a traer en el 73
esta vez también con el apoyo de la Iglesia y del imperialismo. El peronismo se ha demostrado con Menem y con todos los gobiernos que es, con Menem directamente, defensor a ultranza de los sectores más proimperialistas y la penetración del imperialismo en nuestro país. Aquel carácter que tuvo en su origen el peronismo de un cierto enfrentamiento con el imperialismo yanqui que quería dominar América Latina, esa etapa ya pasó. Cuando el kirchnerismo negocia y le entrega YPF a Chevron para explotar Vaca Muerta, cuando le pagamos $5.000 millones con Kicillof, ministro de Economía, para a Repsol, que había vaciado YPF, cuando le pagamos a los fondos buitres, cuando le pagamos a los más concentrados de los capitales imperialistas del mundo, cuando le queremos seguir entregando nuestras riquezas como el litio y tantas otras riquezas, se demuestra que ya no es un movimiento nacionalista burgués, ya ha perdido ese carácter de movimiento nacionalista burgués y por lo tanto tampoco es un movimiento laborista que respondan a los trabajadores. Lo está demostrando ahora. Firma con las patronales reducción salarial. Las patronales, el gobierno y la CGT firman reducción salarial. ¿Contra quién? Contra los trabajadores. Y se niegan a discutir un impuesto a las altas ganancias, al 1% de la población, que son los ultramillonarios, menos del 1%, el 0,3% sería que le involucrarían con este proyecto que tenemos desde las bancas del Frente de Izquierda, con Nicolás del Caño y Romina del Pla, de que se le imponga un impuesto a la grande fortuna. El peronismo no lo quiere votar, no lo va a votar. El peronismo no representa los intereses de los trabajadores, sino representa los intereses de los sectores capitalistas que tienen algunos pequeños roces, pero que en última instancia aceptan mansamente la dominación imperialista sobre nuestro país. Muy bien, claramente. Bueno. Bueno, gracias Carlos por la visita. Esperamos tenerte de vuelta por acá. Me decías que querías volver. Quiero volver y cuando vuelva les voy a contar algo más sobre este señor Ivanisevic, que fue el que hizo la letra. No, contá, pero ya terminamos. Contá. No le quiero leer quién era ese hombre Ivanisevic. ¿Qué escribió? En junio del 75 están estas huelgas enormes, que son las huelgas que enfrentan el Rodrigazo, todo el país paralizado, superando a la burocracia sindical. Y este señor ministro de Educación dice lo siguiente: al hablar de la escuela repetimos siempre la escuela es la prolongación del hogar. Los maestros prolongan y completan la tutela maternal. ¿Puede una madre declararse en huelga? La huelga de madres solo cabe en la imaginación de los perturbados, de los delirantes, de los drogadictos, de los psicópatas que perdieron la razón. Se nace madre, se nace maestra, como se nace poeta o se nace santo. Es un don superior que Dios otorga a los elegidos. Capusotto se quedó corto con Hippie Hipa. Con Mickey Vainilla, se quedó corto con Mickey Vainilla. Capaz que se inspiró en el que escribió esta letra del Oda al Trabajo. Sí. Bueno, listo, ya terminó la entrevista, Titín. Nos vemos la próxima. Titín. Muchas gracias por venir. No, gracias Muchas gracias, la verdad, muy bueno. Dale, pasamos una primera tanda. Está bien. No, pero esto... Te contamos lo que no sale en otros medios. Te mostramos la realidad y la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Mandanos tu denuncia. Seguinos en las redes. La Izquierda Diario. Summers came, years passed
Nosotros con nuestra lucha lo que intentamos también no solamente volver a nuestro puesto de trabajo, sino multiplicar las voces de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que hoy dicen basta de despidos, basta de represión. Que nunca nadie te diga que no sirve luchar, compañeras y compañeros. ¡Nunca! Y nosotros conocemos perfectamente la tradición de lucha de la clase obrera. Nosotros sabemos muy bien que la clase obrera en la historia ha enfrentado represiones feroces, como fue la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica. La clase obrera ha luchado contra dictaduras terribles como fue la Libertadora en el 55, o la dictadura de María que con el cordobazo las hizo volar por los aires. ¿Cómo la clase obrera no va a poder pelear con este títere de las multinacionales? Dale. Bueno, seguimos con la Izquierda Diario Mundo Obrero. Recién tuvimos a Carlos Titín Moreira recordando los 1 de mayo peronistas. Y ahora queremos ir a esta segunda parte, podría ser. Tenemos acá a Alejandra Barcelino. ¿Qué tal, Alejandra? Obrera de SIAM. Buenos días a todos. Reincorporada, obrera reincorporada de SIAM, ¿no es así? Así que, bueno, queríamos saludarte, Katy, también te quería saludar especialmente. Hola, Katy. En el programa, porque aparte sos una joven trabajadora, compañera nuestra, un orgullo, y luchadora, una gran referente de esa gran lucha de SIAM, que protagonizamos y apoyamos todos. Queremos compartir con vos y con los que nos están viendo ahora la segunda parte del video de Osvaldo Bayer, que este compañero que, bueno, si bien ya no está, nos ha dejado mucho material para que nos ha aportado a nosotros para sacar conclusiones. ¿Me escuchás ahora? A ver. Katy, saludar de vuelta a Alejandra, que no escuchó. Recién se puso los auriculares. Hola, Katy. Bueno, nada, orgullosa de que estés en el piso y invitarte a ver la segunda parte del video que tenemos de ese especial que supimos grabar con Osvaldo Bayer. Dale. Dale, vamos. Gracias. Y va a seguir el movimiento de la lucha por las 8 horas de trabajo. El más notable, para saltar un poco los hechos, va a ser cuando se inicie la denominada Semana Trágica, ya en tiempos de un gobierno elegido por el pueblo, de Hipólito Yrigoyen, de los radicales. Y van a ser los metalúrgicos. Todavía los metalúrgicos en 1919 tenían un horario de 10 horas de trabajo. Bueno, y pidieron las 8 horas de trabajo. Les fue negada y entonces se inició un paro general de los metalúrgicos. Principalmente se va a enfocar allí en los establecimientos Bacena, en Nueva Pompeya. Y van a ser reprimidos por la policía y van a caer 4 obreros metalúrgicos. Y entonces al día siguiente va a ser el paro general en toda la ciudad. Y entonces vino la represión ordenada por Yrigoyen. Se da la orden a la policía que paren las demostraciones obreras. Y también lo peor de Yrigoyen es darle a la policía la orden de que deje colaborar a la Liga Patriótica Argentina, que era una organización de extrema derecha formada por los niños bien del Barrio Norte, que salieron a parar esa huelga porque, como decían ellos, si no iba a venir la revolución de los bolcheviques a la República Argentina. Bueno, queríamos dedicarle esta parte del programa, Ale, ya que te tenemos acá, bueno, recién con Carlos respondimos a que los 1 de mayo son de lucha, lo quisieron transformar en una fiesta del trabajo, y queríamos hablar ahora también cómo era el movimiento obrero antes de la llegada del peronismo, y uno de las huelgas más grandes, de las más grandes y más reprimidas de la historia de la clase obrera argentina, que quedó
para la historia de la clase obrera argentina tan grande en luchas, que fueron la huelga de los talleres Bacena, talleres metalúrgicos. Queríamos charlar con vos porque vos sos, entre otras cosas, sos obrera metalúrgica de la UOM, y bueno, queríamos tener tu visión de esta huelga tan importante. Sí, muy importante y la verdad que me toca bastante porque la fábrica Siame está en Valentina Alsina, así que es en el mismo territorio, digamos, donde se protagonizó esta gran gesta obrera y popular, ¿no? También. Y bueno, vos decías cómo era el movimiento obrero antes de Perón, digamos, era profundamente internacionalista. Claro. En ese momento, digamos en 1918 más o menos, Europa atravesaba una profunda crisis. En Rusia se había conquistado el primer estado obrero, había triunfado la Claro. revolución. Un año antes de lo que se inició Claro. esta huelga. Un en año Argentina. antes, así que imagínate que acá había mucha simpatía. Los Enorme. soviets se miraban con mucha simpatía también. Y es el primer gobierno de trabajadores en la historia que triunfó. Y bueno, en Alemania también había jornadas revolucionarias con la Liga de Espartaco al frente, con Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. También Sí. había procesos en España, en Francia, en Italia. Y bueno, acá, como bien vos dijiste, estaban los talleres Bacena, que eran los talleres más grandes de Sudamérica, donde había más de 2.500 trabajadores metalúrgicos, donde se fundía, bueno, se hacían distintas cosas, y venían reclamando las 8 horas de trabajo, porque en ese momento recordemos que prácticamente los trabajadores no tenían derechos, como ahora, digamos, no había francos, no había vacaciones, no había obra social, no había jubilación, no había indemnización si te despedían o tenías un accidente laboral. Entonces... Y trabajaban más de 8 horas también. Trabajaban, sí, 11 horas, el trabajo era destajo también, que era una de las cosas que pedían que se paren. Mismo había una crisis económica en el país producto de la caída de los precios de las materias primas. Ajá, claro. Que llevaba a que las patronales intenten abaratar costos. Por ejemplo, Bacena lo que había hecho era despedir y de paso para descabezar la organización, despedir a varios huelguistas, Claro. Y contratar mano de obra inmigrante, mujeres y niños para reducir los costos, ¿no? Es por eso que en diciembre se comienza las huelgas en los talleres Bacena, reclamando, bueno, la reducción de la jornada laboral, Claro. reclamando que se reconozcan las horas extras, que se reincorporen a los trabajadores despedidos. Esto lleva a distintos enfrentamientos. Por ejemplo, Bacena le disparó a un vecino, hubo varias idas y venidas, digamos, se prendieron fuego a un patrullero, hasta que el 3 de enero matan a un cabo de la policía. Esto, bueno, un poco declaró un antes y un después. El 7 de enero empieza lo que es la Semana Trágica. La huelga empieza antes, por diciembre. Claro, en Empieza una diciembre. huelga en diciembre, Claro. Empieza el 3 por de estos diciembre. reclamos, Sí. las 8 horas, condiciones de laburo, todo, y Que se fue escalando. digamos, ¿no? se extendió todo diciembre, duró más de 40 días. Claro. Ya te digo, con idas y venidas de la patronal, digamos, que con mano propia Pero ese de salía... la patronal mató un vecino. La patronal No, andaba con la armada lo hirió. y Sí. disparándole a los huelguistas, seguramente. Sí, sí, sí. Y bueno, en ese momento la patronal contaba con el apoyo de Joaquín Anchorena, que era parte de la Asociación Nacional del Trabajo, y además era presidente de la Sociedad Rural Argentina. Un chico bien. Un chico bien, Sí. que contrató a 300 rompehuelgas para garantizar que los insumos, los camiones con insumos puedan llegar a los talleres. Esto provocó que disturbios con los huelguistas, con los manifestantes. El 7 de enero, donde más de policías, bomberos, ametrallaron a los huelguistas y ahí cayeron muertos 4 trabajadores, que ninguno de ellos era metalúrgico, eran
producto de la mansalva de la balacera que armaron la propia Que policía, ¿no? disparaban a ráfagas y le Sí. tiraban a los que estaban en la calle. Uno de los que falleció estaba tomando mate en la casa, para que te des una idea. ¿Adentro de la casa? Sí, en el patio de la casa. Esto generó un repudio enorme, se generó una solidaridad enorme con la huelga, y a pesar de que estos trabajadores que murieron no eran metalúrgicos, se decidió igual velarlos en el sindicato metalúrgico y convocar a la huelga general para el día 9 de enero. El día 9 de enero se realiza una movilización masiva para ir a enterrar a los trabajadores muertos, que cuenta con un apoyo, ya lo dijo Bayer, más de 70.000 trabajadores encolumnados, con una cabeza de más de 100 obreros armados, porque sabían que la represión estaba a la orden del día. Recordemos que en ese momento no había justicia, digamos, o sea, no había juicios a los que reprimían, no había ningún asesino de la Semana Trágica, ni desde la Patagonia Rebelde después fue condenado, ni enjuiciado, ni por ningún gobierno, digamos, ¿no? Quiero remarcar esto, que estábamos en el contexto del gobierno de Irigoyen, que era el primer gobierno que asumió por voto popular, que se decía nacional y popular, pero sin embargo protagonizó las dos represiones y masacres de la clase obrera argentina más grandes de nuestra historia. Bueno, en la movilización que partió desde el sindicato hacia el cementerio de Chacarita, tuvieron dos instancias represivas muy agudas. La primera fue cuando pasaron por una iglesia, donde ahí estaban atrincherados más de 10.000 policías y bomberos que abrieron fuego contra los manifestantes. Y luego en el cementerio, mientras estaban leyendo el dirigente de la FORA, recordemos que la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de la época estaba dirigida por un anarquista, que era parte de la FORA Quinto Congreso. La FORA, que era la central sindical dirigida por los anarquistas de esa época. Sí, como la mayoría de los sindicatos eran dirigidos por anarquistas, socialistas y comunistas, claramente todos trabajadores clasistas, ¿no? En el cementerio se produjo, mientras estaban leyendo los discursos con los familiares llenos de niños, velando a los trabajadores caídos, cuentan que de entre medio de las tumbas, de los paredones, de los árboles, salieron un montón de policías armados y empezaron a ametrallar a mansalva a todos los que estaban en el cortejo fúnebre, digamos. Y ese día no se puede calcular la cantidad de muertos que hubo, porque mujeres, niños, inmigrantes fueron enterrados en fosas comunes, fosas clandestinas, de las que no hay ningún tipo de registro, como todo en esa época. De hecho, acá jugaban un rol importante los medios de comunicación, que en ese tiempo eran los diarios, diarios como La Época, radicales, que decían que la huelga se iba a terminar directa o indirectamente. Bueno, esto a contraposición a la bronca que generaban todas las familias de inmigrantes, trabajadores que estaban en todos los barrios. De hecho, Avellaneda estaba sitiada, o sea, en los barrios... Estaba gestionada, dicen historiadores, por el movimiento obrero. Claro, de hecho cuentan que... cuentan que en los barrios había un clima festivo de alegría con la huelga, y se formaban barricadas. Por ejemplo, la huelga contaba con la solidaridad después de esto, después de la represión del 9, se extendió a Córdoba, a Entre Ríos, a Bahía Blanca, a Rosario. Por ejemplo, otra característica del movimiento obrero de la época, que por solidaridad se hacían huelgas en todo el país, se extendían las huelgas por solidaridad con la construcción. Creo que pasó lo mismo después, antes del peronismo, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, en un momento donde no te ampara nadie, solamente el trabajador era necesario. Había una mucha cuestión conciencia de clase en ese sentido. Sí, una cuestión también de poder defenderse, ¿no? Porque
Era brutal la represión. Era sí. brutal la En el propio represión y no cementerio, había, lo primero. y nadie pagaba Las culpa ni consecuencias, cargo ni sí. de nada. Y Mismo los trabajadores, los canillitas, en ese momento dejaron de repartir los diarios burgueses, de la prensa burguesa, de La Nación, de la época además, y solamente repartían La Vanguardia, Qué bueno. que era socialista, y La Protesta, que era anarquista, que tenía una tirada que llegaba a casi 40.000 trabajadores. Estaban cortando la libertad de expresión a la burguesía, bro. ¿Cómo puede ser? Los canillitas. Así que la huelga de Bacena empezaba a contar con una profunda solidaridad y sentimiento de pertenencia popular, digamos, Claro. ¿no? Imagínate, para esto la burguesía argentina y las Fuerzas Armadas, inclusive el gobierno de Irigoyen, estaban, pero Un poco loquitos. horrorizados. más que locos, estaban re cagados, porque imagínate Ok, que decían, claro. se vienen los bolcheviques, se viene la Claro. revolución bolchevique argentina, tenían terror a la palabra soviet, Claro. entonces intentaban por todos los medios coartar cualquier intento de que eso se pueda extender Claro. acá. Más que un fantasma, era una realidad que la tenían cerquita. Era una realidad que estaba en otro Estaba ahí continente, en los era una realidad que también se enfrentaban hace un año del Estado Obrero Ruso, Claro. que mostraba millones de trabajadores en todo el mundo, que los trabajadores podemos tomar nuestro destino El en poder. nuestras manos, ¿no? Claro. Que podemos organizar una sociedad sin desigualdad ni explotación. Eso, imagínate que acá hacía temblar a cualquier burgués. Imagínate. A los Anchorena. A los Anchorena, a todos. En ese momento, bueno, claramente las Fuerzas Armadas, etcétera, no opinaban que el gobierno de Irigoyen iba a poder por sí solo terminar con esta huelga. Entonces, desde los más altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de los niños bien, digamos, de las familias radicales, Y conservadoras, y seguro. conservadoras, todo, Recoleta, todo eso. crearon en el centro naval, a cargo de Domenech García, la Liga Patriótica Argentina, que es una banda armada paraestatal que estaba dispuesta, tenía la tarea más bien de terminar con esta huelga, ¿no? Y terminar con este proceso que estaba empezando a cuestionar profundamente el sistema. En ese momento entra a escena el comandante de las fuerzas de Campo de Mayo, de Lepiane, que se hace cargo, amigo de Irigoyen, se hace cargo de la situación, y lo primero que hace es llevar ametralladoras enfrente de los talleres de Bacena, y lanza un mensaje que dice que si esta huelga no se terminaba en 48 horas, la represión iba a ser tal que durante los próximos 50 años nadie quisiera reclamar más nada. Ah, mira. Ametralladora lleva a la puerta de la fábrica. Sí. ¿Y sabés quién era el encargado de las municiones de esa noche, de ese día, de esa noche? Con solamente 22 años, el teniente Juan Domingo Perón. Cuando muchos dicen, sí, muchos historiadores De quizás chiquito ya le gustaba reprimir obreros. Y mira, la verdad es que... Bueno, ¿qué círculo, no? ¿Cómo termina el 1 de mayo peronista del 74? ¿Cómo empieza y cómo termina? Y la verdad que vio con sus propios ojos cómo las fuerzas represivas, cómo la burguesía se ensañaba con los trabajadores y gestaba la mayor masacre obrera hasta la época, y eso no lo espantó, digamos. Al contrario, te quiero leer una cita. Estamos bien del tiempo, ¿no? Está perfecto. De un escritor que cuenta en su libro, en una novela de Perón, Eloy Martínez, cuenta declaraciones de Perón, que más bien es como un relevo de pruebas, que dice que en enero del 19 tuvo mucho trabajo, porque allí estaban acuartelados entre 8 y 10 regimientos, y que se generaban combates callejeros donde murieron más de 600 personas, según sus números. Y en una parte cuenta
que su capitán, Bartolomé Descalzo, dice: uno de los mejores jefes que ha tenido nuestro ejército me dijo al despedirse: estamos entrando en la oscuridad, teniente Perón. A las puertas de nuestra casa golpea la más atroz tormenta y el presidente Irigoyen no quiere o no sabe oírla. En Europa, la guerra ha terminado con la derrota del mejor ejército del mundo. Los anarquistas vuelven ahora sus ojos hacia nosotros. Estas palabras del jefe militar me emocionaron y le pedí un favor personal. Cuando llegue la hora de hacerle frente a este enemigo, llámeme. Quiero pelear a su lado, mi capitán. Mi antiguo profesor, Manuel Carles, apoyado por el almirante Domenech García, fundó la Liga Patriótica Argentina, en la que se inscribieron muchos jóvenes católicos y nacionalistas. Disponían de una tropa de choque cuya misión principal era exponer en vereda a los agitadores extranjeros. A veces usaban métodos violentos, pero eran bien intencionados. Estas son declaraciones de Perón en Puerta de Hierro después, más adelante. Claro. El diario La Nación también llamaba, digamos, reproducía los llamados a los civiles. Tengo acá también una cita del diario La Nación que dice que en defensa del orden y en cooperación con la acción policial se extendió el llamado a civiles a unirse en los locales radicales o en las comisarías donde se les proveería de armas. Eso es el llamado para que se junten con la Liga Patriótica. Claro, hacer un llamado de la Liga Patriótica que reproduce el diario La Nación, donde instaban a los civiles a ir a los locales de la UCR, a ir a las comisarías, a alistarse para combatir el enemigo extranjero, para combatir a la revolución rusa bolchevique, y a llamar a lo que se convirtió en el primer pogrom de Latinoamérica, donde la Liga Patriótica salía a los barrios a buscar rusos, judíos, catalanes. El barrio de Once fue el barrio de Once, donde hicieron una masacre, donde entraban a los locales, golpeaban, torturaban, violaban a las mujeres. Hay retratos. Eso fue durante la Semana Trágica también. Esto fue durante la Semana Trágica. Después del 9 de enero se da esto, donde, por ejemplo, fueron en sus carruajes, iban a los barrios como en La Boca a buscar judíos. Por ejemplo, había este coronel, ¿cómo se llama? O'Connor, que decía que, bueno, que si no se animan a venir a la capital, los civiles que busquen en sus barrios a los rusos, a los catalanes y se sumen a esta acción patriótica, digamos, claro, en defensa de la patria, que en realidad no era más que la defensa de los intereses de la patronal inglesa. Sí, de Bacena y de la patronal inglesa. ¿Y cómo concluye esa huelga? Bueno, lo que nadie dice es que esta huelga triunfó, que los trabajadores metalúrgicos de Bacena conquistaron las 8 horas, conquistaron sus demandas, pero lo que yo te quería contar era que esta acción que tuvo los primeros elementos, si querés, de fascistoides en nuestro país, fue combatida heroicamente por los trabajadores. Hay relatos que cuentan que trabajadores ferroviarios propinaban palizas en los vagones a los derechistas. Mismo en el barrio de La Boca, cuando entraban con sus carruajes, los de la Liga Patriótica fueron atacados por los vecinos desde las azoteas, desde las ventanas, les tiraban agua caliente, palos, piedras. Tal fue así que la Liga Patriótica tuvo que retroceder y nunca más pisó La Boca, porque en ese momento, contaba uno de los milicos, decía que lo que ellos pensaban que era acción de una vanguardia se estaba transformando en una acción de la mayoría. Estaban cagadísimos, digamos, de que esta huelga obrera se transforme en un profundo cuestionamiento al sistema imperante en el momento, ¿no? A pesar de eso, de que contaban con las Fuerzas Armadas, con el gobierno de Irigoyen, con la Iglesia, que le daba las bendiciones a los represores y el auxilio moral, no lograron derrotar a la unión de los trabajadores que se extendió en todo el país.
que fue tan fuerte que a pesar de toda la represión y de los caídos, conquistaron sus derechos. Claro. Y esto yo quiero contraponerlo mucho con la visión que hay hoy por hoy de que ya nacimos con derechos o que los derechos se nos dan en una oficina firmando un papel. Y no, la clase obrera argentina conquistó las 8 horas, conquistó las vacaciones, conquistó cada uno de sus derechos uniéndose en las calles, arrancando cada conquista a cada gobierno. Por la misma acción, confiando en sus propias fuerzas. Y lo que estaban hablando en el bloque anterior con Titín, que mando también un saludo muy grande, es que este intento del peronismo de como borrar la historia antes del 45, ¿no? Claro. De no apropiarse de esta tradición, de esta gran heroica gesta obrera que también tuvo sus primeros elementos de autodefensa. Por ejemplo, en la plaza donde estaban los talleres Bacena, después querían llamarla Parque de Mártires de la Semana Trágica, pero adivina quién se opuso y presentó un contraproyecto. Nada más ni nada menos que el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, que propuso que se llame Plaza Martín Fierro, que es como se llama hoy por hoy. Entonces el sindicalismo peronista no solamente no reivindica esta tradición, sino que intenta borrarla, ocultarla por todos los medios posibles, ¿no? Así que, bueno, a pesar de eso, y por suerte los metalúrgicos tenemos continuidad. Sí, ahora vamos a eso. Alejandra y Katy, vamos un pequeño corte, una pequeña pausa y seguimos, porque el reportaje es muy bueno, se extendió un poco, pero muy bueno. Las y los trabajadores escribimos nuestra historia con la lucha internacional, como la pelea por la jornada de 8 horas que gestó el 1 de mayo. Hoy, con el planeta sacudido por la pandemia, se demuestra que el mundo depende de nosotros, que estamos en la primera línea de combate contra el virus y hacemos funcionar los servicios e industrias esenciales. Frente a la destrucción de los sistemas de salud y la precarización de nuestras condiciones de vida y trabajo que impulsan los capitalistas y sus gobiernos, comienza a surgir otra primera línea de luchas obreras y populares, anticipando lo que vendrá cuando se profundicen los ataques ante la crisis que buscan descargarnos. Este 1 de mayo seamos miles conectados simultáneamente en el acto internacionalista desde distintas partes del mundo, formando una sola red internacional destinada a organizar y ampliar la primera línea de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, que encabezará las luchas por venir y se prepara para su triunfo. Que la crisis la paguen los capitalistas. Te contamos lo que no sale en otros medios. Te mostramos la realidad y la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Mandanos tu denuncia. Seguinos en las redes. La Izquierda Diario. Bueno, seguimos en la Izquierda Diario Mundo Obrero. Ahora estamos con Alejandra Barcelino, obrera de Siam, que nos estaba contando lo que fue la gran huelga metalúrgica de los talleres Bacena ya por los años 20, en 1919 en realidad. Katy, me decías que le querías hacer una pregunta a Alejandra. Sí. Antes que nada, quería agradecerle. Creo que deberíamos armar una columna en nuestro programa que diga un cacho de historia, ¿no? De nuestra clase,
porque la verdad que aprendimos un montón hoy. Y una cosa que es verdad de lo que contaba Alejandra es que nadie cuenta en qué terminó esa gran lucha de los trabajadores metalúrgicos de la fábrica Bacena. Y es muy importante remarcarlo porque como nosotros siempre decimos que es importante luchar independientemente de los resultados. Que la gran derrota es no luchar, ¿no es cierto? Pero le quería hacer una pregunta a Alejandra para terminar. Ella trabaja en una fábrica donde hay compañeros y compañeras. Nosotros también hemos trabajado en fábricas mixtas y por lo que contaba Titín y por lo que nosotros entendemos, eh, el movimiento obrero en la Argentina, yo se lo planteaba ante Titín, tenía la particularidad de que tenía reivindicaciones muy progresivas para la época, como era rechazar el trabajo infantil y la cuestión de la reducción desde ya de las horas de trabajo y la cuestión de los derechos de las mujeres trabajadoras. A lo largo de todo este tiempo, hoy ya se habla de la feminización del trabajo, ¿no es cierto? En cuanto a que hay más mujeres en el ámbito laboral, pero que para nada se han visto modificadas por vía de nuestras reivindicaciones, nuestros derechos, sino por el contrario, seguimos cobrando menos que nuestros compañeros varones, tenemos menos derechos, pero las mujeres hemos surgido a lo largo de todo este tiempo también en un movimiento grande, no solamente por el derecho al aborto, sino, como planteamos nosotras, las socialistas revolucionarias, por nuestros derechos, por los derechos de la clase. A vos, Alejandra, te quería preguntar, ¿qué te sugiere todo este recorrido que hemos hecho entre la cuestión del 1 de Mayo, cómo fueron las primeras gestas de organización del movimiento obrero, cómo el peronismo se apropia del movimiento obrero y sus organizaciones para transformarlo en una verdadera conciliación de clase, y por qué las mujeres deberíamos pelear de forma independiente junto con nuestros compañeros de clase? Sí, la verdad que hoy tenemos muchas demandas por las cuales seguir peleando. Sin ir más lejos, estamos en el mismo sistema, ¿no?, que propicia la misma desigualdad social. Mira, desde el punto de vista político, quedó demostrado que el peronismo fue parte, digamos, como el resto de la burguesía a nivel internacional, de institucionalizar las demandas de las mujeres, creando ministerios o poniendo mujeres a la cabeza de tales o cuales ministerios, valga la redundancia. Mismo tuvimos una presidenta mujer y eso no cambió un ápice la situación de las mujeres en nuestro país. De hecho, seguimos sin tener el mínimo derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde el punto de vista sindical, las mujeres hoy por hoy en los sindicatos prácticamente no existimos. De hecho, en la UOM olvídate que tengamos un espacio realmente donde las mujeres podamos plantear nuestras problemáticas. Te doy el ejemplo que más conozco, que es la seccional de Avellaneda, donde no hay una sola mujer en toda la directiva de la seccional, donde delegadas mujeres de toda una seccional de más de 10.000 afiliados deben contarse con los dedos de una mano. Nosotros en la fábrica SIAM, una de las cosas que más padecemos es esta discriminación, ¿no? Porque en SIAM no hay mujeres que manejen máquinas, no hay mujeres que están en puestos especializados. Sin embargo, las mujeres sí fueron las que estuvieron en primera línea a la hora de resistir los despidos, a la hora de pelear adentro de la fábrica contra la discriminación. Entonces, desde lo que es el peronismo, no veo que aporten a la emancipación, a la organización de las mujeres. Más bien tratan de hablar lo menos posible de eso.
yo vivo en Avellaneda, soy parte de la zona sur, digamos, donde hace poco asumió en Quilmes Mayra Mendoza diciendo que va a ser un municipio feminista, y no pasaron ni 3 meses y ya mandaron a reprimir a trabajadores. Claro. Hace ya más de un mes los trabajadores del Penta, el frigorífico El Federal, el ex Finescor, demás, están con problemas con sus empresas porque no cumplen con las normas del COVID, haciendo que varios trabajadores estén ahora padeciendo la enfermedad, que se hayan producido fallecimientos, que no se les garantice ni el salario ni el puesto de trabajo, por nombrarte los casos que estamos viendo, pero después hay miles de trabajadores informales, amas de casa, que van de merendero en merendero, que van de comedor en comedor, tratando de llevarle el plato de comida todos los días a sus hijos, y son las mujeres las que están a la cabeza de eso, a la cabeza de sostener sus familias, enfrentando esta pandemia, y desde los municipios no se da una respuesta. Mismo vemos como los casos de femicidio en cuarentena se están aumentando, digamos, donde hay un montón de llamados a las líneas contra violencia, y no hay una solución de parte del Estado para eso. Se sigue priorizando pagar a acreedores internacionales, pagar a la deuda externa y no, por ejemplo, invertir en generar casas de tránsito, en verdaderamente dar una solución para que las mujeres puedan tener trabajos dignos, salarios independientes, para poder tener independencia económica, para poder salir, digamos, de esos hogares donde padecen cotidianamente la violencia, y lo mismo pasa en las fábricas, en los lugares de trabajo. Los sindicatos de esto no hablan. Vos no vas a ver nunca a la CGT hasta ahora encabezar ningún reclamo por los derechos de las mujeres. De hecho, se opusieron al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, se opusieron al aborto legal, seguro y gratuito, sin consultar absolutamente a nadie. Ellos, los varones de la CGT, se opusieron. Entonces, en este sentido, tenemos las mujeres y sobre todo las que nos organizamos y luchamos día a día por nuestros derechos, tenemos un gran desafío en recuperar junto a nuestros compañeros los sindicatos, porque vemos que no es imposible. Tenemos el caso de fábricas como Kraft, que han hecho paros contra la discriminación, contra el abuso a sus compañeras, logrando, digamos, que esas compañeras no se las vea afectadas, que la patronal tome medidas. Tenemos casos de las cooperativas donde las mujeres también tienen lugar para organizarse y para poder estar igual con sus compañeros. Lo vemos en Maigraf, en Sanón, en Ansabo, cómo las mujeres toman un rol protagónico en cada lucha, ¿no? Las madres del gatillo fácil, las que enfrentan la represión. Las mujeres siempre estamos en primera línea, defendiendo, organizando. Lo vemos ahora en los miles de comedores, merenderos que hay en todos lados, tratando de paliar la situación que hay. Y la verdad que eso lo hacemos independientemente de las direcciones sindicales, y también te diría independientemente de las direcciones de los movimientos sociales. Así que sí, tenemos una gran tarea por delante de redoblar la organización de las mujeres y darnos tareas. Vos decís, en 1918 eran muy avanzadas los reclamos, los objetivos que tenían los trabajadores, que parecían inalcanzables, ¿no? Las 8 horas, etcétera. Ahora tenemos grandes objetivos, como es recuperar los sindicatos, como es recuperar las comisiones internas, como es organizarnos, no solamente contra el machismo, sino contra el sistema capitalista, que es los que nos sumerge en la desigualdad. Por ejemplo, ahora no quieren poner impuestos a las grandes fortunas. En el caso de mi patronal, de Rubén Yarnajowski, si se le aplicara el 3% digamos, de retención a sus fortunas, estaría aportando al Estado 24 millones de pesos para paliar esta crisis. Y eso que no es el millonario más grande. Imagínate el 3% de las ganancias de Pablo Roca. ¿A cuántos hogares, a cuántas familias, a cuántas mujeres podríamos estar ayudando? Entonces, el rol que está jugando hoy por hoy el peronismo lejos está de
de poner o de ubicar a la mujer en un lugar de igual a igual en la sociedad, porque somos las que peores trabajos tenemos, porque somos las que primero echan, o que ni siquiera nos toman. En el caso de Siam, no toman mujeres. Ya dejaron de tomar mujeres porque dicen que nos embarazamos o que faltamos por cuando nuestros hijos se enferman. Entonces, esa situación no cambia y hace desde los 40 para acá que la mayoría de los sindicatos los dirige el peronismo. Entonces, no es una cuestión de falta de tiempo o de falta no sé, de esmero, sino que es una decisión política. Sí, de invertir las prioridades. Bueno, Alejandra, un gusto de que hayas estado con nosotros. Bárbaro, sí, te saludamos, Ale, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme, espero que me vuelvan a invitar. Sí, No, y seguro. quiero decir algo porque en estos días sufrimos la gran entrega de Caló, que ahora nos pueden recortar el 30% de nuestros salarios, y de esto no están exceptuadas ni las embarazadas ni los grupos de riesgo, así que seguimos viendo cómo estos sirvientes de los patrones de los burgueses entregan nuestros sueldos a costa de que ellos siguen viviendo como millonarios, ¿no? Así que con mucha bronca mando un saludo a todos mis compañeros metalúrgicos que estamos, la verdad, costeando esta crisis, esta pandemia con mucho esfuerzo, que nos llegan denuncias cotidianas a La Izquierda Diario, que las sigan mandando, pero sobre todo que no pierdan, digamos, la fuerza, que nos vamos a organizar, mantener unidos y bueno, si toca salir a las calles como salimos la semana pasada, lo vamos a hacer. Así que muchas gracias. Bien, Alejandra. Gracias. Gracias bueno, a vamos a ustedes. una pausa Ale. y seguimos con el último bloque. 12 países, 8 idiomas, una misma voz. La Izquierda Diario, red internacional. www.laizquierdadiario.com. Bueno, seguimos con el programa de Izquierda Diario Mundo Obrero. Bueno, en el bloque final, una pequeña reflexión que queríamos hacer con Catalina. El programa de hoy es, como sabemos, un especial del 1 de mayo. Le queríamos dar ese contrapunto con lo que fue después de la llegada del peronismo, el 1 de mayo en la Argentina. Para nosotros, hoy, homenajear a la clase obrera es homenajear al futuro de la humanidad. Es homenajear a la clase social, no solo la más poderosa por los lugares que ocupa en la economía del mundo, sino porque, como se demuestra en esta crisis del coronavirus, esta pandemia y estas cuarentenas generalizadas en la mayoría de los países del mundo, sin la clase obrera, sin el trabajo del día a día, la economía se derrumba. Pero la quieren descargar sobre la clase trabajadora, la están descargando. También, paradójicamente, sobre la clase obrera. En este país, la clase obrera, desde mucho antes de la llegada del peronismo, como nos contaba Alejandra también en esa huelga histórica de la fábrica Bacena, de los obreros de la fábrica Bacena, era una clase obrera internacionalista, solidaria, combativa, organizada, que tenía sindicatos que reivindicaban la solidaridad internacional de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. La llegada del peronismo significó la cooptación de los dirigentes sindicales por las patronales y por el Estado. Los sindicatos se transformaron en casas en donde los burócratas sindicales hacían sus fortunas y a la vez transaban con la patronal. Todo regimentado por el Estado, y eso se mantiene a hoy día. Nosotros queremos y creemos
los que hacemos este programa, La Izquierda Diario, que la clase obrera tiene que tomar esas banderas, las banderas de los obreros de Bacena, esas banderas de solidaridad, de lucha, y hoy más que nunca, porque la clase obrera mundial está peleando como puede, porque la situación es compleja, porque hay cuarentena, porque no se puede, hay que tomar prevención para pelear contra el virus, pero también contra los ataques patronales. Si hoy tenemos un ejemplo claro de lo irracional del capitalismo, es que tranquilamente a 100 años de esa pelea por las 8 horas, por la cual nació el 1 de mayo, que esa pelea que dieron ahí en Estados Unidos, y después la Segunda Internacional hizo el Día Mundial de los Trabajadores, esas 8 horas hoy se siguen peleando. Hoy, lo mismo que ayer, se sigue trabajando, hay trabajadores o que trabajan mucho más de 8 horas, 12, 16, o directamente una gran masa de desocupados que hoy pegaron enormes saltos, como en Estados Unidos, que ya hay casi 30 millones de desocupados que no pueden trabajar. Con toda la tecnología, lo que ha avanzado en estos últimos años, lo que en siglos no pudo el ser humano avanzar en tecnología hoy, el sistema capitalista lo está transformando nuevamente en fuente de miseria para millones. Si se repartieran las horas de trabajo simplemente entre todas las manos disponibles, se solucionaría el problema del desempleo y podríamos tener, como querían los mártires de Chicago, tiempo para el esparcimiento, para la cultura, para el ocio, para la música, para nuestras familias, para nuestros seres queridos. Eso no es así, pero de acá, este 1 de mayo, queremos decir que las banderas las tenemos muy altas para pelear por ese futuro, que es el futuro que nos puede dar la clase obrera para toda la humanidad. Así que vaya este pequeño homenaje de este programa, de Catalina, de Titín, de Alejandro, de todo el equipo de producción, para lo que es el futuro del género humano. Viva la clase obrera internacional, viva el 1 de mayo, Día Mundial de Lucha, y mañana a las 3 de la tarde, conectate, que vamos a hacer el acto virtual en 14 países, con 6 idiomas, y a las 5 de la tarde el acto del Frente de Izquierda Unidad. Cierra Nicolás del Caño. Katy, nos recontrapasamos del tiempo, pero bueno, sí, sí. 1 de mayo. Bueno, sí, dejarle la invitación para que nos sigan retomando la tradición de los comienzos de las organizaciones de los trabajadores, que vamos a estar haciendo esta transmisión vía redes a partir de las 15 horas. Así que viva la clase trabajadora, viva la lucha de la clase trabajadora internacional. Y los esperamos en el próximo jueves con otro especial. Esperamos que les haya gustado y que nos sigan viendo. Hasta luego. Bueno, chau, chau. Muy bien. Hasta luego, Katy. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos en la próxima.